Estamos a viernes 15 de enero del año 2021 y en este día queremos pedir por la salud de el doctor Miguel Ángel Acuña, por la salud de Rogaciano Castillo, por la salud de Juan Silva, por la salud de Silvestre Martínez, por la salud de Teresa Sagrario de Ávila, por la salud de Teresa Gochermata, por la salud de la familia Pérez Ornelas, por la salud de Brenda Robledo, por la salud y recuperación de María Luisa González, de Martínez González, por la salud de Leonarda, por la salud de la mamá y la hermana de Lupillo, por la salud de Griselda Guerrero, por la salud de Refugio Romero, por la salud de Emeterio Durán. Pedimos también por el eterno descanso de nuestros hermanos y hermanas que han fallecido a causa del COVID-19, para que el Señor les dé el descanso eterno y a sus familiares les consuele. Pedimos también por el eterno descanso de don Alberto, por el eterno descanso de Alejandro Enríquez Márquez Bernal, por el eterno descanso de Adriana Ríos, por el eterno descanso del doctor Daniel y por todos nuestros hermanos que han fallecido. Pedimos también por Guadalupe Coglan, por la familia Herrera Rodríguez. Pedimos también por la familia Hernández y por la familia Mercado Cuevas. Y pedimos por todos y todas ustedes que acompañan esta celebración. Y cantamos: puedo confiar en el Señor que me va a guiar. Puedo confiar en el Señor que no va a fallar. Si el sol llegara a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor que no va a fallar. Puedo descansar, que su mansión Cristo me dará. Si el sol llega a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor que no va a fallar. Vamos a iniciar esta celebración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos y hermanas, para disponernos a celebrar con dignidad estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Y arrepentidos de nuestras faltas, pero confiando en la infinita misericordia del Padre, decimos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, ten piedad.
Señor, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, ten piedad. Oremos. Señor Dios, que quisiste que tu unigénito sufriera la cruz para salvar al género humano, concédenos que quienes conocimos su misterio en la tierra, merezcamos alcanzar en el cielo el premio de su redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Vamos a escuchar la palabra de Dios, de la carta a los Hebreos. Mientras está en pie la promesa de entrar en el descanso de Dios, tengamos cuidado, no sea que alguno se quede fuera, porque a nosotros también se nos ha anunciado este mensaje de salvación, lo mismo que los israelitas en el desierto. Pero a ellos no les sirvió de nada oírlo, porque no lo recibieron con fe. En cambio, nosotros, que hemos creído, ciertamente entraremos en aquel descanso al que se refería el Señor cuando dijo: por eso juré en mi cólera que no entrarían en mi descanso. Los trabajos de Dios terminaron con la creación del mundo, ya que al hablar del séptimo día, la Escritura dice que Dios descansó de todos sus trabajos el día séptimo. Y en el pasaje de que estamos hablando, afirma que no entrarían en su descanso. Apresurémonos pues a entrar en ese descanso, no sea que alguno caiga en la infidelidad, como le sucedió a los israelitas. Palabra de Dios. No olvidemos las hazañas del Señor. Cuánto hemos escuchado y conocemos el poder del Señor y de su gloria, cuánto nos han narrado nuestros padres, nuestros hijos lo oirán de nuestra boca. No olvidemos las hazañas del Señor. Que ellos también lo cuenten a sus hijos, para que en Dios coloquen su esperanza, cumplan los mandamientos del Señor y no echen al olvido sus hazañas. No olvidemos las hazañas del Señor. Que no vaya a ser como sus padres, generación rebelde y obstinada, inconstante de corazón e infiel a Dios de alma. No olvidemos las hazañas del Señor. Aleluya, 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 aleluya. Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Cuando Jesús volvió a Cafarnaúm, corrió la voz de que estaba en casa, y muy pronto se aglomeró tanta gente que ya no había sitio frente a la puerta. Mientras él enseñaba su doctrina, le quisieron presentar a un paralítico que iban cargando entre 4. Pero como no podían acercarse a Jesús por la cantidad de gente, quitaron parte del techo, encima de donde estaba Jesús, y por el agujero bajaron al enfermo en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te quedan perdonados. Algunos escribas que estaban ahí sentados comenzaron a pensar: ¿por qué habla así? Eso es una blasfemia. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Conociendo Jesús lo que estaban pensando, les dijo: ¿por qué piensan así? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados. Le dijo entonces al paralítico: yo te lo mando, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa.
El hombre se levantó inmediatamente, recogió su camilla y salió de allí a la vista de todos, que quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo: nunca hemos visto cosa igual. Palabra del Señor. Quisiera comentar con ustedes las lecturas que nos regala hoy la liturgia. La primera lectura sigue siendo de la carta a los Hebreos. La carta a los Hebreos, como lo he venido repitiendo, es una carta que anima a los cristianos o a los judíos que han pasado al cristianismo. A esos cristianos que han dejado, vamos a decir, la religión de sus padres. Porque para ellos era importante y el centro de toda su vida el templo. Decían que allí estaba la presencia de Dios. Y para un cristiano que abraza la fe en Cristo Jesús como aquel que es el Hijo de Dios, que se hace hombre por nosotros, en Jesús de Nazaret está la presencia de Dios. Para un cristiano ya no es tan importante los sacrificios de toros, de borregos, de palomas, porque eso ya queda a un lado. Esos sacrificios son de animales. Cristo ha dado su vida por nosotros. Y por eso el sacrificio de Cristo ahora es el sacrificio por excelencia. Y no hay que hacer otro sacrificio para que el Señor nos perdone los pecados. Finalmente, para el cristiano que ha encontrado en el Hijo de Dios la referencia de toda su vida, pues ya no va a haber esa referencia que antes tenía como judío para la persona del sumo sacerdote. Ahora el que es el sumo y eterno sacerdote es Jesucristo. Y por eso hoy nos presenta, ayer nos presentaba un pasaje del libro del Éxodo, en donde pues el pueblo se amotina contra Moisés porque no tienen confianza de que el Señor los vaya a salvar. Hay una rebelión, ¿verdad? Decir, pues nos sacaste del desierto para matarnos. Y entonces ayer escuchábamos que decía la lectura: ojalá escuchen ustedes la voz del Señor hoy. Y recordábamos que el hoy era la salvación. Y hoy continúa la lectura de la carta a los Hebreos y dice: mientras esté en pie la promesa de entrar en el descanso de Dios, tengamos cuidado, no sea que alguno se quede fuera. Porque a nosotros también se nos ha anunciado este mensaje de salvación, lo mismo que a los israelitas en el desierto. Pero a ellos no les sirvió de nada oírlo, porque no lo recibieron con fe. ¿Por qué fue la revuelta? Porque se olvidaron de las cosas que habían visto, las cosas que habían oído, las cosas que habían experimentado. No solamente habían oído de Dios, no solamente habían visto los signos de Dios, habían ellos mismos comido el pan bajado del cielo, habían ellos mismos probado de esas codornices, habían ellos mismos pasado a través del Mar Rojo. Y dice además: en cambio, nosotros que hemos creído ciertamente entraremos en aquel descanso al que se refería el Señor cuando dijo: por eso juré en mi cólera que no entrarían en mi descanso. ¿Verdad? El que ha visto las cosas de Dios y se olvida de Dios, pues ese es el que no entra en el descanso. Es el que de repente, teniendo a Dios de su lado, teniendo las maravillas de Dios, teniendo las obras de Dios, las rechaza. Pues no puede estar en el descanso. Por eso dice: los trabajos de Dios terminaron con la creación del mundo, ya que al hablar del séptimo día la Escritura dice que Dios descansó de todos sus trabajos el día séptimo. Y en el pasaje que estamos hablando afirma que no entrarían en su descanso. Apresurémonos pues a entrar en el descanso, no sea que alguno caiga en la infidelidad, como sucedió a los israelitas. Es el trabajo que tiene que hacer el cristiano todos los días de conversión. Ese trabajo de evitar caer en el descrédito de Dios. Ese trabajo de ir convirtiéndose, de ir creyéndole a Dios, de ir confiando en su promesa, de ir confiando en su palabra, de ir confiando en sus obras.
Y de ese modo vamos a entrar en el descanso de Dios. Pero para entrar en ese descanso necesitamos trabajar, necesitamos ponernos en camino, necesitamos vencer los obstáculos, necesitamos vencer las dificultades. Porque la tentación es dejar todo ahí y pensar que nosotros estamos luchando solos, que estamos nadando solos contra corriente sin que nadie nos eche una mano, cuando el que nos está echando la mano desde siempre es Dios. Esto es con la primera lectura. Con el Salmo 77, no olvidemos las hazañas del Señor. Y siempre nosotros tenemos algún ancestro o algún antepasado, alguien que ha estado antes que nosotros, que nos ha iniciado en el camino de la fe. Pensemos en nuestras, yo pienso por ejemplo en mis abuelitas, pienso en mis tías, mis tíos, pienso en mi papá, en mi mamá, pienso en mis hermanos, que de repente han sido piezas claves. Pienso en mis maestros, pienso en las madres que me formaron. Estaba en un colegio de religiosas. Pienso en los sacerdotes que a veces nos iban a celebrar misa cuando éramos niños, o cuando nos hacían misa cuando yo estaba en un colegio de secundaria y prepa, ¿verdad? De repente era tener como ese testimonio. Y eso está ahí, ¿verdad? Esa gente que ha dado testimonio. Y por eso dice hoy, cuanto hemos escuchado y conocemos del poder del Señor y de su gloria, cuanto nos han narrado nuestros padres, nuestros hijos, lo oirán de nuestra boca. Así como nuestros antepasados nos dieron testimonio, ahora nos toca dar testimonio a nosotros. ¿Para qué? Para los que vienen de atrás también den su propio testimonio. No solamente de lo que escucharon, sino también de lo que han vivido. Dice el Salmo 77, que ellos también lo cuenten a sus hijos, para que en Dios coloquen su esperanza, cumplan los mandamientos del Señor y no echen en el olvido sus hazañas. Que seamos una generación que cree, una generación de fe, una generación que espera en el Señor. No una generación descreída, no una generación que es autosuficiente, no una generación que no necesita de Dios. Nosotros tenemos que dar testimonio de esto, porque con Dios la vida es más hermosa, la vida tiene más significado y todo calza, todo cuadra. Que no vaya a ser como sus padres, generación rebelde y obstinada, inconstante de corazón e infiel a Dios de alma. Porque nos puede pasar lo mismo que le sucedió a los antepasados hebreos. Rebelarnos, no entrar en el descanso de Dios. A pesar de haber visto sus obras, a pesar de haber visto sus signos, a pesar de experimentar sus milagros, a pesar de ver el paso de Dios en su vida, nos puede pasar. También invita el salmista a que no seamos así, sino que tengamos fe. Finalmente, con el Evangelio de San Marcos, esto que nos presenta hoy San Marcos, es interesante cómo Jesús va a Cafarnaúm, corre la voz de que estaba en casa y muy pronto se le junta tanta gente que ya no había sitio en la puerta. Y dice que mientras él enseñaba su doctrina le quisieron presentar a un paralítico que iban cargando entre 4. Imagínense una casa rodeada de mucha gente, porque estamos viendo que Jesús hizo milagros. Ya veíamos cómo había sanado al leproso y cómo le dijo, no vayas a decir. Y el leproso dijo, y ya no podía entrar abiertamente a las ciudades porque se le juntaba mucha gente. Pues imagínense, está en una casa, se le junta la gente, no hay por dónde pasar, por lo menos por el frente y los lados de esa casa no. Me imagino que subieron por atrás de la casa y se subieron al techo, porque ¿cómo hicieron ese paso para llegar al techo de la casa? Eso tendría que estar apretujado. Y yo pensaba en la iniciativa del amor. ¿Por qué la iniciativa del amor? Porque ¿quién se le ocurre agarrar a un paralítico, subirlo al techo, quitar las tejas del techo y descolgarlo para que Jesús lo viera? Pues eso solamente se le ocurrió a alguien que amaba mucho a esa persona. Y esos que lo iban cargando.
pues tuvieron esa iniciativa de amor, pero también esa iniciativa movida por la fe, porque fue por la fe que ellos suben al techo, lo jalan al techo, quitan las tejas, lo bajan a donde Jesús. Alguien en la casa tuvo que haber reclamado, pero pues a ellos no les importaba. A ellos lo que les importaba es que llegara a donde Jesús, porque sabían que Jesús podía hacer algo por él. Hay algo que nos llama poderosamente la atención, pero lo que va a decir Jesús, que nadie se lo espera. Dice, viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te quedan perdonados. Sacó ampolla, como dicen. ¿Por qué? Porque los pecados los perdonaba solo Dios. ¿Por qué Jesús usa estas palabras de tus pecados quedan perdonados? Porque para los judíos el pecar era igual a tener una enfermedad, o el estar enfermo era consecuencia de un pecado. Entonces cuando dice, hijo, tus pecados quedan perdonados, pues le digo, saca ampolla, y por eso dice aquí, el que los escribas dicen, ¿por qué habla así? Eso es una blasfemia. ¿Quién puede perdonar los pecados? Solo Dios. Pero Jesús, que conoce sus pensamientos, dice, ¿por qué piensan así? ¿Qué es más fácil decirle a un paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. Y va a ser un signo de su poder. ¿Y cuál es el signo del poder? Dice, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, le dice al paralítico, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó, recogió su camilla, salió de allí a la vista de todos, que se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo, nunca habíamos visto cosa igual. La presencia de Dios patente en la persona de Jesús de Nazaret. ¿Qué podemos aprender nosotros de estas lecturas para nuestra vida? Con la primera lectura, creo que eso de entrar en el descanso del Señor es algo que tenemos que hacer, ¿verdad? Hace un momento tuvimos en la radio un programa acerca de el esoterismo, de las cosas ocultas. Tuvimos un programa que hablaba de la cartomancia, es decir, de la adivinación por medio de las cartas, o la quiromancia, la adivinación por las manos, cosas por el estilo, ¿verdad? Esto que ahorita se está haciendo hoy de los brujos, de los adivinos, de los tarotistas, de gente que maneja cosas que son ocultas, ¿verdad? Y que las toma como normales, cosas que nos presenta la televisión, los medios de comunicación social, la internet, ¿verdad? No se diga. Y de repente pues nosotros confiamos como en esas cosas como ocultas y nos olvidamos de que Dios está con nosotros, de que Dios es el que nos acompaña, de que Dios es el que nos ha dado la inteligencia, de que Dios es el que nos ha dado la fe, de que Dios nos ha dado la capacidad de pensar. Porque a veces esas cosas que llaman de ocultismo y de cosas así esotéricas o que son de algunos pocos o que solamente comprenden algunos pocos o que solamente sienten que saben algunos pocos, pues generalmente a veces nos quieren resolver la vida fácil y nos quieren dar soluciones fáciles y mágicas de las cosas que nos están pasando. Y la cosa no es así, no es tan fácil. Nosotros vamos caminando y en el camino encontramos dificultades, encontramos problemas, encontramos situaciones duras, encontramos situaciones dolorosas, encontramos situaciones tristes. ¿Por qué seguimos adelante? Porque Dios va con nosotros. Sufrimos no porque alguien nos haya hecho mal, sino porque somos humanos. A veces pasamos decepciones no porque alguien esté en contra de nosotros, sino porque es parte de nuestras relaciones humanas. Que de repente hay traición, de repente hay duda, de repente hay ingratitud, de repente hay tantas cosas. Pero no es porque alguien nos esté haciendo una hechicería, o porque alguien nos esté echando ojo, o porque alguien nos esté haciendo cosas malas, o porque alguien esté
haya hecho un conjuro con nosotros. No, son cosas que pasan. ¿Quién nos da la fuerza para superar todo eso? Dios. Y por eso es que entrar en el descanso de Dios implica tener fe, para que nosotros no muramos en el intento y no busquemos soluciones fáciles, soluciones simplonas a cosas que de repente pues son cosas de todos los días, ¿verdad? A veces nos va a tocar reír, a veces nos va a tocar llorar, a veces nos va a tocar pasarla bien, a veces nos va a tocar pasarla mal. Es parte de nuestra vida. Pero la buena noticia que nos da Jesús es que Él vence el mal y la muerte. El mal y la muerte no se van a salir con la suya. Nosotros vamos a ser vencedores y por eso tenemos que tener fe. Esto con la primera lectura. Con el salmo que escuchamos el día de hoy, este salmo número 77 dice: cuanto hemos escuchado y conocemos del poder del Señor y de su gloria, que ellos también lo cuenten a sus hijos, para que Dios coloque su esperanza, para que en Dios coloquen su esperanza y cumpla los mandamientos del Señor. Ser testigos. Testigos como lo fueron gente importante para nosotros en su tiempo, ¿verdad? Yo les hablaba de abuelos, de tíos, de papás, de hermanos, de maestros, de padres, de monjitas, de laicos, que de repente nos dieron testimonio del amor de Dios. Y cómo de ese testimonio nosotros hemos aprendido. Y cómo de nuestro testimonio nosotros tenemos que aprender. Esto no se tiene que acabar aquí. No solamente quedarnos en un tiempo bonito que fue nuestra infancia o nuestra adolescencia o nuestra juventud, sino el tiempo bonito que es hoy. Y que nosotros también podemos dar testimonio de eso que Dios ha obrado en nuestra vida, de eso que Dios sigue obrando en nuestra vida, de eso que Dios obró en nuestra vida. Porque si nosotros damos testimonio, los que lo oigan van a querer también vivir esa experiencia que nosotros hemos tenido. Van a querer abrir los ojos como nosotros nos los han abierto. Van a querer abrir el corazón como otros nos han enseñado a abrir el corazón. Porque esto no solamente viene del testimonio de los que ya les he dicho, viene también del testimonio de los apóstoles, de los profetas, de los santos, de los papas, de tanta gente de la que nosotros nos hemos nutrido y que tenemos que dar testimonio ante el mundo. Que no estamos hablando de una chifladura, que no estamos hablando de cosas sin sentido, que no estamos hablando de cosas que nos imaginamos, sino cosas que nos suceden realmente. Decía aquí que no vayan a ser como sus padres, generación rebelde y obstinada, inconstantes de corazón, infiel a Dios de alma. Porque ahorita la tentación es esa. Hay gente que ya tiene sus sacramentos y dice: ya no tengo nada que ver nada con la iglesia. Hay gente que ya que se casó por la iglesia y dice: ya, ahí muere. Hay gente que acabó su catequesis y dice: ya no tengo más nada que hacer. No, tenemos que crecer todos los días. Hasta que nos muramos, tenemos que seguir creciendo. Tenemos que seguir escalando el camino a Dios, para ser más de Dios cada día. Y finalmente con el Evangelio, esto que nos presenta hoy San Marcos, la iniciativa del amor, yo les decía, de estos cuatro, ¿verdad? Que lo llevan, que se suben al techo, que lo jalan al techo, que lo bajan a donde Jesús y lo presentan a donde Jesús. Y nosotros también estamos invitados a eso, ¿verdad? A presentarle a Jesús, pues a la gente que está sufriendo, a presentarle a Jesús nuestras inquietudes, a presentarle a Jesús o a presentarnos nosotros mismos como paralíticos ante Jesús y decir: aquí estoy. Y tratar de escuchar esas palabras de Jesús, siempre van a estar ahí. Hijo, tus pecados te quedan perdonados. Porque Jesús tiene capacidad de perdonar nuestros pecados y tiene capacidad de ponernos de pie. Y espiritualmente, si estamos postrados, Él nos puede levantar. Solamente es cuestión de llegarnos a donde Jesús. Y si alguien también sentimos que está paralítico en la vida espiritual,
presentarlo ante Jesús y decir, te lo presento. Yo solamente lo cargo. Yo solamente lo llevo. Yo solamente te lo presento. O bien yo soy un paralítico, me presento ante ti. Con mi parálisis, con mi falta de fe, con mi falta de amor, con mi falta de caridad. Ayúdame, transfórmame. Y el Señor nos dirá las mismas palabras. Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Porque el Señor no quiere que estemos postrados, sino quiere que andemos por los caminos que Él ha recorrido para anunciar la buena nueva del reino. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Sigamos haciendo oración, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te rogamos, Señor, que este sacrificio, que en el altar de la cruz borró el pecado del mundo entero, nos purifique de todas nuestras ofensas por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo, Señor nuestro, a quien hiciste fundamento de todo y de cuya plenitud quisiste que participáramos todos. Siendo Él de condición divina, se despojó de su rango y por su sangre derramada en la cruz puso en paz todas las cosas. Y así constituido Señor del universo, es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él. Por eso con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor, Dios del universo, porque santo es Él. Oh, hosana en el cielo. Oh, hosana en el cielo. Oh, hosana en el cielo, porque grande es Él. Bendito es el que viene, bendito es el que viene, bendito es el que viene, en nombre de Dios. Oh, hosana en el cielo. Oh, hosana en el cielo. Oh, hosana en el cielo, porque santo es Él, porque santo es Él. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Roberto, con nuestro párroco Eleodoro y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros para que así, con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo aquello que nos quita la paz, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cantamos el Cordero de Dios como señal de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Y este, hermanos y hermanas, es Cristo el Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para cenar. Para los que no han podido comulgar, hagamos juntos la comunión espiritual.
Jesús mío, creo que estás en el Santísimo Sacramento. Te amo y te deseo sobre todas las cosas. Pero ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya hubieras venido, me abrazo y me uno todo contigo. Concédeme vivir siempre según tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Amén. Señor nuestro Jesucristo, fortalecidos con este alimento santo, te pedimos que conduzcas a la gloria de tu resurrección a quienes redimiste por el madero vivificante de la cruz, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Glorifiquen al Señor con sus vidas, pueden ir en paz. Le cantamos a nuestra Madre el canto de salida. Porque eres Madre de Dios, todo lo puedes, porque eres nuestra Madre, siempre nos acoges en tu corazón, María, Dios y el hombre. En tu corazón, María, Dios y el hombre. En Caná quisiste socorrer a los novios que no tenían vino. Suplicaste a tu Hijo omnipotente por tus otros hijos, porque eres Madre de Dios, todo lo puedes, porque eres nuestra Madre, siempre nos acoges en tu corazón, María, Dios y el hombre. En tu corazón, María, Dios y el hombre. Ave María Purísima, San José, esposo de la Virgen, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan una buena jornada, que el Señor los bendiga.